mucho. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, mi estimada Alicia Rivas, muy buenas tardes. Desde Colombia le habla Ulrico Flores, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Maña Mendoza. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Nuestra intención, y lo venimos como contando, nos llamó la atención hace un par de semanas cuando aquí en nuestra provincia se anunció un convenio de cooperación con la Policía Nacional de Colombia, intercambio de tácticas, metodologías, en lo que se presenta acá como el combate al narcotráfico. Y bueno, rápidamente nos remitió a lo que hemos cubierto también aquí desde nuestra radio de la universidad, que fue la brutal represión a la protesta del año pasado, entre abril y julio, allí en Colombia. Y nos gustaría que nos cuente un poco de qué hablamos cuando hablamos de la policía colombiana, de sus metodologías, de sus tácticas. Gracias, Alicia. Mira, muy preocupante la situación que veo en las noticias de un convenio con la hermana República de Argentina con respecto a la Policía Nacional de Colombia para el combate contra el narcotráfico. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos de Argentina deben de estar muy alertas a este tipo de convenios porque, como ya conocen ustedes, de pronto también hay en la Universidad Nacional de Misiones. En el caso de Paraguay se ha suscrito también hace ya un tiempo un convenio para capacitar a la policía y a las fuerzas militares del Paraguay, también en el combate contra el narcotráfico. Y lo que vimos como resultado es que precisamente están haciendo lo mismo que realizan acá en Colombia, es decir, bombardeando campesinos en las regiones donde operan grupos insurgentes. Y acá en Colombia tenemos ya más de 100 casos donde precisamente el ejército y la Policía Nacional se ve involucrada en estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. La Policía Nacional de Colombia es una institución tal vez de las más antiguas. Desde la época pues de la independencia se creó esta institución, pero es una institución que se ha caracterizado en el caso de Colombia por esos dos elementos fundamentales. Uno, Ujú. porque su composición es de los sectores subalternos, es decir, del mismo pueblo, de campesinos, de hijos de pobres, los que ingresan a la policía o prestan su servicio militar obligatorio allí. Y desde la época la violencia se conoció precisamente con un término muy popular aquí en Colombia que es el término de policía chulavita. Ujú. Chulavita es una municipalidad de un departamento aquí en Colombia que es en departamento de Boyacá, porque la mayoría de los policías para esa época eran de esa población, pero se caracterizaron por cometer gravísimas, como les decía, violaciones de derechos humanos en la época de la violencia. Y así sucesivamente vino transcurriendo hasta que en el gobierno de Andrés Pastrana, un presidente de Colombia, se, Ujú. se creó una institución transitoria que fue el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAC. Ujú. Es una institución de policías que se disfrazan estilo Robocop con toda una indumentaria que les facilita los Estados Unidos y algunos otros países de Europa para el combate contra el movimiento estudiantil, contra el movimiento universitario, para sabotear el derecho a la protesta pacífica. Y en el último estallido social, en abril del año pasado, tuvimos precisamente 83 muertos, más de 100 desaparecidos. Todavía hay un buen centenar de personas judicializadas que las catalogan pues de ser de las primeras líneas como terroristas, como saboteadores, como narcotraficantes en el hecho de deslegitimar, como les decía, la protesta social.
Ujú. Eso generó precisamente que se diera todo un debate en el Congreso de la República, al ministro de Defensa, al director de la policía, porque se han visto no solamente involucrados en esta situación de violaciones de derechos humanos, sino también muy comprometidos con la corrupción y en el combate contra el narcotráfico, precisamente es donde ellos entran a actuar creando una serie de situaciones que precisamente no terminan combatiendo el narcotráfico, sino facilitándolo. En el caso colombiano es muy dado que altos mandos del ejército y de la policía están involucrados en el narcotráfico, porque son ellos precisamente los que facilitan el control a través aquí del Océano Pacífico, el Océano Atlántico, de los aeropuertos, porque la mayoría del narcotráfico sale también por los aeropuertos. Ujú. Y Ujú. se ven inmiscuidos en esta situación. La verdad es muy preocupante que el gobierno argentino eh, haga un convenio con la Policía Nacional para este tipo de combate al narcotráfico. Creemos que esa no es la solución, históricamente lo hemos dicho, sino que debe ser un proceso de legalización, un proceso donde precisamente se le quite a la policía y al narcotráfico, y aquí en el caso de Colombia al paramilitarismo, donde este tipo de personajes se ven comprometidos, por ejemplo, con el asesinato del presidente de Haití, se ven comprometidos en atentados contra el presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, el presidente Maduro, y en una serie de acciones de verdad que deja mucho que desear la capacitación que reciben de sectores de los Estados Unidos con el concepto de la doctrina de la seguridad nacional y el Ujú. derecho penal del enemigo. Uldarico, estamos hablando con Uldarico Flores desde Bogotá, Colombia. Él es presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña y ayudándonos un poco a pensar lo que implica este convenio, la presencia de la Policía Nacional Colombiana en la triple frontera nuestra, cuando el gobierno de la provincia nuestra reconoce que tampoco hay indicadores de criminalidad que ameriten esta cuestión. Ni siquiera eso podría decirse es la excusa como para que llegue una capacitación de estas características. Y me gustaría que nos contara, tenemos ahí un par de minutos nada más, cuando habla de táctica y de metodología de la policía colombiana, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tácticas y qué metodologías son las más denunciadas, además, desde los organismos de derechos humanos? La táctica y la metodología supuestamente en el combate contra el narcotráfico aquí en Colombia, que pienso yo que es lo que están haciendo en Argentina, adoctrinando a las fuerzas de policía en ese combate contra el narcotráfico. Precisamente se implementó aquí a través del Plan Colombia, que se dio después del fracaso de la negociación de paz en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, con la FARC, cuando se negoció en el departamento del Caquetá este proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. Se implementó el Plan Colombia, que fue un gran plan de ayuda militar con Ujú. aviones, con helicópteros, con personal de la DEA, de la CIA, en ese tipo de táctica y de metodología. La metodología consiste precisamente en que ellos supuestamente hacen un estudio de microtráfico, de grandes grupos criminales transnacionales, como acaba de suceder precisamente aquí en Colombia, donde asesinan a un fiscal del Paraguay que Ujú. precisamente estaba aquí de paseo con su futura esposa y se ven involucrados sectores precisamente del narcotráfico en una tendencia muy preocupante. Esa táctica y esa metodología tiene que ver, por eso le digo, yo creería, ahorita hago una propuesta, que esa táctica y esa metodología no la aplicaron aquí y la han aplicado, que consiste en actuar de una manera violenta contra la protesta social,
disparando armas no convencionales. Aquí asesinaron a un joven que fue Dylan Cruz, aquí asesinaron a un colega abogado, y eso ha llevado precisamente a que se plantee la idea de eliminar ese grupo criminal del SMAC. Y igualmente de la policía. Yo personalmente, por ejemplo, llevo un caso hace 22 años de una masacre donde un grupo de policías asesinaron a varios estudiantes universitarios con el supuesto de que eran miembros de una organización insurgente cuando ellos eran militantes de la Unión Patriótica. Ese proceso hoy en día está en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero demuestra que la policía está muy comprometida en desapariciones, en ejecuciones extrajudiciales, conocidas aquí como falsos positivos. Creemos que esa es la propuesta que yo haría, que las organizaciones de derechos humanos en Argentina deberían solicitarle al presidente Fernández que ese tipo de convenios deben ser consultados y deberían ser revocados, porque no es posible que en un gobierno ilegítimo como el que tenemos aquí, untado hasta los tuétanos con el narcotráfico y con el paramilitarismo, realice ese tipo de convenios cuando todas las organizaciones del mundo, nacionales e internacionales, han cuestionado a este gobierno de Duque precisamente por las violaciones de los derechos humanos. Creemos que no es posible que el gobierno argentino acepte este tipo de convenios con unas fuerzas militares que están untadas, como digo, hasta los tuétanos de violación de derechos humanos. Finalmente, ese fue un error que se cometió en los diálogos de La Habana, no haber logrado que se reformara las fuerzas militares, porque el gobierno de Juan Manuel Santos dijo que las fuerzas militares eran intocables y se necesita cambiar esa doctrina. Este fin de semana tenemos elecciones presidenciales aquí en Colombia y ese es uno de los compromisos del pacto histórico, que hayan unas fuerzas militares que respeten los derechos humanos. Incluso el general Zapateiro, que es el comandante de las fuerzas militares, actuó directamente en política, porque aquí está prohibido que los funcionarios públicos participen en política, y la Procuraduría y el presidente de la República, todo lo contrario, salieron a respaldar al general Zapateiro, que está... Estamos cerrando el programa, nos encantaría volver a charlar con usted, así Vale. que lo comprometimos para otro momento con un poquito más de tiempo. Le agradecemos muchísimo la posibilidad de poner un poco también de contexto y bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Alicia, un abrazo para todos los compañeros allá de la Universidad Nacional de Misiones y estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Ahí